Buenos días, bienvenidos a los seminarios de la Cátedra de Enfermedades Infecciosas. En esta oportunidad vamos a trabajar sobre una enfermedad incluida dentro de las enfermedades crónico-consuntivas, en particular la peritonitis infecciosa. En este caso, con respecto a la introducción de esta enfermedad, es importante hacer algunas aclaraciones, principalmente que una vez declarada la enfermedad, generalmente el animal muere. Y eso, eh, aunque ha habido hasta el momento muchos intentos terapéuticos diferentes, no se ha logrado una terapéutica efectiva. Con lo cual, al emitir el pronóstico de esta enfermedad, también estamos incluyendo que el animal va a morir. El otro aspecto importante de esta enfermedad es que, a pesar de que hay muchas formas de explorarla, no hay un diagnóstico de certeza único que nos permita decir lo que padece el animal es peritonitis infecciosa, con lo cual también vamos a estar trabajando casi siempre con una probabilidad de presentación de la enfermedad y no con la certeza de la misma. Entonces, esta conjunción entre que el pronóstico es completamente desfavorable y que no hay un diagnóstico de certeza, a veces complica en la realidad el trato con los propietarios. Entonces, es importante tener bastante claro todos los aspectos diagnósticos y, y todos los estudios complementarios que nos ayudan a acercarnos a una predicción de la enfermedad lo más alta posible. Muy bien, dicho esto, es una enfermedad que puede presentarse de dos maneras, de una forma que se llama húmeda y una forma que se llama seca. La forma húmeda corresponde a fusión en diferentes cavidades de líquido y la forma seca a la formación de piogranulomas. Todas las formas de esta enfermedad se refieren a una hipersensibilidad de tipo 3 que vamos a tratar en detalle un poco más adelante. Y es importante, y quizá lo más importante del momento, que el paradigma respecto de cómo el animal adquiere la enfermedad en este momento es, por definición, que lo hace a través de una mutación, desde un coronavirus entérico de baja patogenicidad a un coronavirus productor de PIF de alta patogenicidad sistémico, y esto ocurre mediante una mutación viral con cambio de afinidad de célula blanco. Muy bien. Entonces, el agente etiológico de esta enfermedad es el coronavirus entérico felino. El mismo pertenece a la familia de los nidovirales. Esta familia se caracteriza por tener sus genes solapados y una polimerasa muy compleja que va encontrando la entrada para copiar esos genes a través de marcos abiertos de lectura que también están solapados dentro de la composición genética del virus. Estos saltos que hace la polimerasa de un marco abierto de lectura a otro implican la posibilidad de recombinación con virus que estén geográficamente en el mismo sitio que el que está siendo replicado. Por otro lado, estos saltos y la extensión que tiene este virus, que son 30 kilobases, que es un virus bastante largo, hace que las posibilidades de mutaciones también sean importantes. Esto se resume en la denominación cuasiespecie, que implica la dificultad de encontrar dos hebras de la copia de un virus iguales debido a todos estos factores potenciales mutágenos. Entonces, podemos decir que una mutación dentro del hospedero de este virus es lo que genera una variante viral que cambia su célula blanco. Previamente el coronavirus entérico tenía como afinidad los enterocitos y ahora una mutación ha transformado su afinidad hacia los monocitos y hacia un aumento de la virulencia sistémica. Esta nueva variante del coronavirus entérico se denomina coronavirus productor de PIF. Aquí se encuentra representado lo que estamos diciendo. Tenemos por un lado la caja que dice coronavirus entérico, afinidad por enterocito, una mutación, y ahora sí el coronavirus productor de PIF, afinidad por los monocitos macrófagos.
Como dijimos antes, la patogenicidad de la enfermedad se basa en una hipersensibilidad de tipo 3, que se refiere a la formación de inmunocomplejos. La consecuencia directa de esta hipersensibilidad es la lesión endotelial generalizada. Esta lesión endotelial generalizada da lugar a una vasculitis fibrinosa y como consecuencia de esta, una extravasación de una efusión fibrinosa en diferentes cavidades. Esto se refiere particularmente a la forma húmeda de la enfermedad. La velocidad y extensión con que ocurre esta reacción depende directamente de la respuesta celular de contención que tenga el hospedero, en este caso el gato, ya que si existe una contención celular, o sea, no solamente una respuesta de tipo humoral, sino una respuesta de tipo celular, el animal va a tratar de contener en diferentes lugares la enfermedad mediante una reacción piogranulomatosa. Esa presentación, cuando se encuentra predominante, se denomina forma seca de la enfermedad. Entonces, en vez de tener líquido de fusión, tendremos lesiones piogranulomatosas. Muy bien, acá hemos resumido esto que veníamos diciendo. Tenemos un depósito generalizado de inmunocomplejos en los endotelios. A esto se suma un predominio de respuesta humoral por el hospedero, lo que lleva a una vasculitis fibrinosa. Fibrinosa es el tamaño de la lesión que produce en el endotelio vascular. Y la consecuente extravasación de fluidos en las cavidades, denominada forma efusiva de la enfermedad. Esta efusión, por supuesto, va a ser de tipo fibrinosa. Por el otro lado, teníamos con los mismos depósitos de inmunocomplejos en los endotelios una reacción predominantemente celular que va a dar lugar a la lesión piogranulomatosa y a los piogranulomas propiamente, que están compuestos principalmente por polimorfonucleares neutrófilos, que son las células que son primero atraídas por la quimiotaxis del complemento. Y por supuesto hay que tener bien presente que la mayoría de las veces, en diferentes grados, se presentan los dos tipos de respuesta, con lo cual casi siempre vamos a tener una forma piogranulomatosa y una forma efusiva en coexistencia con diferentes predominios. Esto es importante porque muchas veces la forma granulomatosa, el clínico piensa que no está ofreciendo forma efusiva y aunque sea poca cantidad, el líquido es de altísimo valor diagnóstico, entonces vale la pena explorar si podemos de alguna manera obtenerlo, aunque se esté en bajas cantidades, para acercar mucho las probabilidades diagnósticas. Hay que resaltar que una respuesta celular eficaz es la única que aborta la enfermedad. Muy bien, vamos a pasar a la epidemiología y la presentación clínica. La enfermedad se presenta mayormente en animales menores a 1 año y hasta aproximadamente los 2 años de edad, pudiendo presentarse en cualquier edad, mientras cuando el animal también está afectado por alguna enfermedad inmunosupresora. Las más comunes son la leucemia felina viral y la inmunodeficiencia viral felina, aunque puede haber otros procesos inmunosupresores que favorezcan la aparición de esta enfermedad en animales más grandes de 2 años. Está descrito un aumento de incidencia en la presentación en animales mayores de 12 años, pero por supuesto la frecuencia es muy baja respecto a las edades que remarcamos previamente. El coronavirus entérico felino es uno de los principales virus intestinales y uno de los de mayor prevalencia. Suele cursar en forma subclínica con diarrea leve y transitoria. Las zonas de afección son el intestino delgado y el colon. La principal y efectiva vía de transmisión del virus entérico es la materia fecal.
La prima infección va acompañada de una diseminación viral que puede perdurar por meses en el animal. La inmunidad no siempre es sólida, por lo que cuando los anticuerpos en sangre decrecen, los gatos vuelven a ser susceptibles a una reinfección. Los animales más jóvenes eliminan más cantidad de virus por más tiempo. Y generalmente, para hablar de los recién nacidos, existe una, una inmunidad transmitida a través del calostro, la que dura alrededor de 5 a 6 semanas. Y generalmente los cachorros, hijos de madres positivas serológicamente, empiezan a eliminar el virus a partir de las 9 semanas de vida. La susceptibilidad depende de la edad del animal y decrece desde los 6 meses hacia el año. Los animales que eliminan virus en materia fecal suelen tener títulos mayores a 1 en 100. Se suele afirmar que los gatos de raza son más susceptibles a la peritonitis infecciosa felina, pero ese es un dato que debe ser revisado. Aproximadamente el 13% de los animales que han estado en contacto con el virus se mantienen en estado portador y son diseminadores del virus entérico durante un tiempo indeterminado. La circulación viral, lo mismo que la prevalencia de esta enfermedad, es mayor en ambientes de alta densidad de gatos, como gateríos, criaderos, guarderías y santuarios felinos. La circulación viral da lugar a una mayor probabilidad de aparición de mutaciones, lo que lleva a mayor probabilidad de aparición de la enfermedad. Recordemos, esto es muy importante, como el virus no sería, según el paradigma actual, un virus que se contagie, la aparición de la enfermedad va a depender directamente de la posibilidad de mutación viral. Entonces, aquellos animales que no se desembaracen del virus y lo mantengan en su organismo durante más tiempo, por un tema relacionado con la resistencia natural a la enfermedad, tendrán más probabilidades de que en algún momento haya una mutación viral que transforme el coronavirus entérico en coronavirus productor de PIF. Esto se correlaciona bien con la realidad, donde la incidencia de la enfermedad no es muy alta, pero eso no quita que sea importante, sobre todo en animales de cría. Para concluir, se asume que solo un 1 a 3% de los gatos que interaccionan de alguna manera con el coronavirus padecerán PIF. Vamos a hablar ahora del aspecto clínico, dividiendo la enfermedad en fases tempranas, intermedios y avanzados. Luego pasaremos al diagnóstico. Muy bien, en las primeras fases de la enfermedad, el gato se presenta en un buen estado general. Esto significa que no ha perdido peso o lo ha hecho muy poco, pero bueno, generalmente es una situación que no queda claro cuando uno averigua con el propietario, y es raro tener un buen registro de pesos en los animales que vienen a consulta. Ese es un dato que debería tenerse en cuenta para muchas enfermedades. Entonces el registro del peso en las diferentes consultas del animal es algo importante. Se presentan con hipertermia, leve a moderada, rara vez severa. Pueden tener ligera dinamia, puede haber anorexia total o apetito caprichoso. A veces en algunas formas neurológicas puede haber polifagia. En la anamnesis se recupera información sobre antecedentes de diarrea o vómitos persistentes o alguna presentación de enfermedad respiratoria alta, donde puede estar involucrado el coronavirus. Tempranamente puede no haber indicios de fusión abdominal durante la palpación, si es que la forma presente es la húmeda, y si la hubiera no es dolorosa, salvo que exista linfadenopatía mesentérica concomitante. En la presentación seca de la enfermedad generalmente se palpa la linfadenopatía abdominal, y esta genera molestias en el paciente desde la primera consulta, desde el primer hallazgo de la misma. Como final,
ni la hipertermia ni la linfadenopatía ceden con el tratamiento medicamentoso empírico. En los estadios intermedios y avanzados, sumado a lo previamente descrito, se empiezan a agregar datos más importantes. Finalmente hay anemia, que va acompañada por neutrofilia y linfopenia. La anemia no es muy severa, y esta tríada estadística a veces sirve bastante para el diagnóstico cuando uno lo suma al estado clínico del animal. Puede haber ictericia, generalmente por hemólisis microangiopática, que es la más frecuente, por lesión hepática también, o por obstrucción del colédoco, por infiltración granulomatosa a nivel del intestino delgado. En la forma húmeda de la enfermedad hay presencia de efusión abdominal, pleural, pericárdica y eventualmente puede haber escrotal si el animal no está castrado. Estas efusiones, como hablamos previamente, se deben al aumento de permeabilidad vascular consecuente de la lesión endotelial sistémica. Va a empezar a haber emaciación progresiva y sostenida, independientemente de cuál sea la presentación en la que estemos, la que estemos observando. Y esto va a ser ya bien claro en la consulta, no como en la primera etapa que quedaban dudas. Muchas veces va a haber presencia de uveitis y podrá ser uveitis anterior, posterior, la observación de la miosis asociada, puede haber iriditis con cambio de color de los ojos, aumento de proteínas en los humores por extravasación, lo que hace que haya una pérdida de transparencia en la cámara anterior y posterior del ojo. Finalmente puede haber uveitis granulomatosa, panoftalmía, y este es el cuadro ocular que es bastante común y al que hay que prestar mucha atención. Síntomas neurológicos aparecen más claros en esta etapa y pueden ser periféricos o centrales. Hay que recordar que la PIF es una de las causas más comunes de trastornos neurológicos en animales jóvenes menores de 1 año. Otros signos relacionados con falla orgánica, que pueden estar debidos a los trastornos circulatorios o a masa ocupante, se empiezan a observar en esta etapa. Sin embargo, en la etapa inicial de la enfermedad, si la lesión se asienta a nivel del sistema nervioso central, ya puede haber signos neurológicos en la primera fase de la enfermedad. Muy bien, y hemos llegado al diagnóstico complementario. En realidad, yo considero que el diagnóstico clínico es el más relevante de todos y los complementarios son solo un apoyo para poder emitir un pronóstico con un poco más un poco más categórico debido al problema que hablábamos al principio, que cuando está emitido el pronóstico o el diagnóstico de PIF, el animal probablemente muera y eso es lo que le estamos transmitiendo al propietario. Entonces, dentro de los complementarios que vamos a utilizar para el diagnóstico, para acercar más el diagnóstico, van a estar la orina, el hemograma y la bioquímica, la serología, diagnósticos por imágenes y diagnósticos un poco más específicos que se podrían considerar diagnósticos confirmatorios, aunque en realidad no lo son de un 100%. Y el estudio del líquido, que es con el que vamos a diagnosticar la mayoría de las veces cuando la presentación sea húmeda. Muy bien. Respecto de la orina, generalmente pueden esperarse algunos cambios relacionados con la lesión endotelial y la hipergamaglobulinemia en los estudios de orina. Se pueden utilizar las pruebas de Heller como revelador de presencia de proteinuria, pero también algunas pruebas más modernas y específicas como la relación proteína-creatinina en orina. Pueden encontrarse en la orina pigmentos biliares como consecuencia de la hemólisis intravascular, la lesión hepática y la obstrucción granulomatosa en la zona de descarga del conducto biliar común, y la orina anticipa la presencia de ictericia que se va a presentar luego en el suelo y en la piel. En el hemograma, la presencia de anemia moderada, normocítica normocrómica es habitual, al igual que la presencia del suero ictérico.
Esto último, como mencionamos anteriormente, puede ser anticipado por la orina. Y en lo que es el recuento de glóbulos blancos, habíamos hablado de la asociación entre anemia leve, neutrofilia y linfopenia. Datos como la bioquímica sanguínea, como la hipergamaglobulinemia, son de importancia. Quizá el dato más constante de los gatos con PIB sea la hipergamaglobulinemia asociada con valores de albúmina normales o bajos. La relación albúmina-globulina ha sido ampliamente utilizada como elemento de descarte de la peritonitis infecciosa. Valores mayores a 0,8 de esta relación se consideran punto de corte y descartan la peritonitis infecciosa. Respecto de datos tan contundentes hay que ser un poco cuidadoso, debido a que muchas veces podemos llegar a diagnosticar la enfermedad muy precozmente y quizá todavía no esté desarrollado el problema como para que haya cambios en esta relación. Y uno estaría descartando la enfermedad cuando en realidad lo que ha hecho es un diagnóstico precoz. Muy bien, generalmente cuando evaluamos el suero, eh, vamos a encontrar valores en el... Otro elemento que puede ser utilizado para el diagnóstico es la medición de proteínas de fase aguda, como la alfa-glicoproteína ácida, y este dato se correlaciona directamente con la clínica, porque los valores de alfa-glicoproteína ácida que son representativos cuando el animal tiene una sintomatología clínica clara, son diferentes a los que son representativos cuando el animal no tiene la sintomatología florida de peritonitis infecciosa. Para la tipificación de las proteínas referidas a la hipergamaglobulinemia se puede utilizar la electroforesis proteica. Como se indica en esta diapositiva, la serología indica exposición y desarrollo de anticuerpos contra coronavirus felinos o de cualquier otra especie. Un resultado negativo en la serología puede sugerir que la enfermedad que vemos no es PIF, salvo algunas situaciones puntuales como anergia o estadios finales donde ya el animal no responde serológicamente y un animal con PIF puede dar resultados negativos. Otra situación un poco menos probable, pero que se puede dar, es que todos los complejos antígeno-anticuerpo se encuentren, eh, en un equilibrio de tal manera que no haya anticuerpos libres. Para resumir, la presencia de serología positiva en animales con sospecha de PIP no es un dato eh, categórico, simplemente es un dato más y a veces puede inclusive confundir el diagnóstico. Las imágenes se van a utilizar principalmente para la revelación de los líquidos de fusión, en el caso de la ecografía, para extraer los líquidos de fusión mediante punción guiada. Hay que recordar que se pueden hacer, por supuesto, sin guía ecográfica, tanto punciones abdominales como pleurales, y esto, si se respeta la técnica, son bastante seguras. También vamos a poder observar en las ecografías piogranulomas en diferentes lugares y algunos aspectos relativos a las vasculaturas. También se pueden observar, se puede utilizar las placas radiográficas para la observación de los líquidos, pero tienen mucha menos sensibilidad. Vamos a hablar ahora del líquido de fusión. El líquido de fusión es un líquido que tiene una alta tenacidad, es altamente proteico y tiende a coagular. Estas propiedades pueden ser reveladas por el test de Ribalta, que es de muchísima utilidad para su evaluación. El test de Ribalta permite de manera sencilla observar las características
estas características físicas y en caso de ser positivo, apoya muchísimo el diagnóstico de peritonitis infecciosa y en caso de ser negativo, ayuda mucho para el descarpe. Entonces, les recomiendo una pequeña lectura sobre este test de tanta ayuda clínica y tan fácil y barato de realizar. Cuando se evalúa el líquido producido en la peritonitis infecciosa, vamos a ver que es un líquido de gran cantidad, gran concentración proteica, generalmente arriba de 3 gramos por decilitro, que, como dijimos antes, tiende a coagular. Entonces hay que tener presente que cuando uno extrae el líquido lo tiene que hacer con anticoagulante. Luego hay que tomar en cuenta que es de baja celularidad y que las células que se suelen encontrar en él son polimorfonucleares neutrófilos, que no son ni tóxicos ni degenerados. Se encuentran células mesoteliales, monocitos y linfocitos. Todo esto en baja cantidad. Y por último, un aspecto importante es el fondo, que se denomina fondo proteináceo, que se refiere a la alta concentración de proteínas. Eso es básicamente lo que recibiremos cuando mandemos a analizar el líquido o cuando hagamos nosotros el análisis del mismo en nuestro consultorio. Respecto a las lesiones que esperamos encontrar, si mandamos a realizar, si hacemos una biopsia de tejido afectado abdominal, las lesiones características que vamos a encontrar son vasculitis, perivasculitis y piogranulomas. Si estos estudios histopatológicos se le agrega la inmunofluorescencia directa, por supuesto van a ser mucho más sensibles y específicos para acercar el diagnóstico. También se puede agregar en las efusiones y las efusiones abdominales principalmente y los tejidos afectados, la realización de pruebas de hibridación, como la prueba de PCR, y todo esto suma muchísimo a el acercamiento diagnóstico en el animal. De todas maneras, no llegan a ser definitorias porque puede haber diferentes situaciones donde podemos encontrar positividad a coronavirus de forma sistémica y que el animal no presente peritonitis infecciosa, aunque son pocas las veces esto puede ocurrir, y también en el caso de dar negativo a estas pruebas, no podemos descartar la presencia de la enfermedad. Ese es el alcance que tienen todas estas pruebas diagnósticas. Entonces hay que, ya, a pesar de que son súper modernas, tener presente que no nos definen totalmente el diagnóstico de PIF. Por último, con respecto al tratamiento, les voy a recomendar estas lecturas, corresponden a intentos de terapéutica de diferente éxito, son los últimos intentos terapéuticos que son llevados a cabo porque se estudia en los gatos eh, la posibilidad de frenar coronavirus, ya que hay otros coronavirus humanos que generan enfermedades bastante graves, como el SARS, y el encontrar alguna terapéutica para la peritonitis infecciosa también habilita la extrapolación de ese material a personas. Entonces, como modelo, el gato es muy interesante y esta enfermedad también. Pero hasta el momento no se ha logrado algo categórico. Sin embargo, se está llegando mediante enzimas proteolíticas que impiden la absorción viral y por ende el desarrollo de las primeras fases de la enfermedad, algunas remisiones completas durante bastante tiempo de los animales. Sin embargo, bueno, todas estas pruebas no se encuentran, estos medicamentos no se encuentran comercialmente todavía y quizá tome mucho tiempo de pruebas la aparición de estos en el mercado o quizá en algún momento se dé por tierra con estos procesos porque no
no lleguen a buen puerto. Pero bueno, eso está por darse. Sin embargo, yo les agrego acá la, los doy de los trabajos para que al que le interese más le pegue una miradita. Por el momento, categóricamente se podría decir que no tiene un tratamiento exitoso y que los animales que padecen PIF, en su mayoría, este, van a morir. Y eso es muy importante eh, aclararlo con los propietarios para darle categoría al trabajo que estamos haciendo. Bueno, espero que les haya sido de utilidad. Junto con esta presentación o al mismo tiempo eh, se van, se van a mostrar otro apartado con imágenes que creo que van a completar esta información que yo les transmito en este momento. Eh, Cualquier duda, por supuesto, estamos a disposición en la cátedra en los horarios de consulta y los esperamos.